Buenas tardes, bienvenido a esta Biblioteca Municipal de Chipiona, bienvenido a todos, señor alcalde, señor concejal de Cultura, participante en esta presentación de este libro. Es un honor y un orgullo que me hayan elegido para conducir este acto, que vamos a intentar que esté lo más rápido posible y que sea en esta biblioteca. Las bibliotecas, que parece ser que están en desuso, están en más uso que nunca. Recientemente, la pasada semana, estuve en la Feria del Libro de Jerez y se estaba conmemorando el 150 aniversario de la Biblioteca de Jerez de la Frontera, que es la más antigua de Andalucía y posiblemente una de las más antiguas de España. Es algo que no se puede olvidar con las nuevas tecnologías, porque aquí es donde están los libros. Imaginaros, en la Biblioteca de Jerez, con 150 años, creo que tiene uno de los Quijotes más antiguos, libros lógicamente de la época que bibliotecas más nuevas no pueden tener. Bueno, pues sin más vamos a dar paso para que inicie este acto el alcalde de Chipiona, Luis Mario Aparcero. Bueno, muy brevemente, para dar la oportunidad a todos los ponentes y que el acto sea como tienen que ser los actos, breves y concisos como los buenos perfumes. Agradecer vuestra presencia, a los miembros de la Asociación Cultural Caipioni, los miembros del Ateneo y tantísimas personas que han decidido venir a esta biblioteca municipal Miranda de Sardi, también un escritor nuestro que tiene aquí su placa y su reconocimiento. Hoy presentamos la obra, La poética del dramaturgo, de un artista, voy a empezar a llamarle artista para terminar diciendo otras cosas, de Manuel Monge Lorenzo, que comenzó siendo, pues, más que nada poeta, ¿no? Sí. Por las poesías y los demás, después articulista, y hoy nos presenta una obra muy importante, creo que la más importante en este caso de tu vida, ¿no? Convertida en una obra de teatro, porque cuando ustedes la miren y la expliquen cómo es, verán ustedes que está dividida en escenas, para elogiar precisamente la labor de nuestro ilustre chipionero, don Federico Oliver Crespo. Nunca en la historia de la vida de don Federico Oliver Crespo se le ha hecho un homenaje tan importante como el que se ha hecho en este aniversario, ¿no? Creo que nos hemos volcado todo, el propio ayuntamiento, con todas sus iniciativas y con todo a través del área de cultura, de promoción de la ciudad, a través de la propia alcaldía, donde hemos conseguido subvenciones, ayudas, con tiempo, con antelación, bien organizadas, y yo creo que se han hecho unas actividades magníficas. Finalizaremos con un homenaje a la obra de teatro y agradecer y felicitar, porque me parece una idea brillante que el nuevo grupo de teatro de Chipiona pues tenga el nombre de Federico Oliver Crespo, qué mejor nombre que ese, ¿no? Y nada, agradecer sobre todo también a la familia, aquí representada hoy por Eduardo y por su hermano, y sentir que no pude estar el otro día domingo en el acto floral de entrega en la placa de su casa. Deciros que esa placa llevaba ya muchos años sin las letritas y que por fin se arreglaron, se colocaron, se dignificaron, y que ya a partir de ahora yo creo que nadie, por lo menos los próximos años, se va a olvidar que Federico Oliver Crespo era un poeta, un actor, un dramaturgo, un músico de Chipiona, de esta localidad donde tuvo la suerte de nacer. Y los que nacemos aquí sabemos que vivimos en el paraíso, Manolo. ¿Qué vamos a hacer? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos los presentes, y ya como ha comentado el alcalde, hoy ponemos un punto y seguido porque pretendemos que este evento lo sea. Queremos que este año pues sea el año Oliver Crespo. Tenemos más actividades con la Radio Televisión Municipal, con el Club de Lectura, también con el nuevo Ateneo, con el teatro. Vamos a intentar poner en valor la figura de Oliver Crespo, y precisamente qué mejor que presentar una biografía documentada y muy elaborada por parte de Manuel Monge, para seguir esos trabajos que hace ya un año y medio nos trazamos una hoja de ruta para ver cómo podíamos celebrar ese 150 aniversario del nacimiento, del natalicio de este insigne escritor, de una relevancia, la verdad es que sobre todo en la primera mitad, primer cuarto, mejor dicho, del siglo XX, y que creo que entre todos estamos desempolvándolo y sacándolo a la luz. Es un personaje, la verdad es que bastante polivalente, muy poliédrico, y
todavía quedan muchas partes, mucho polvo que quitar de mucha documentación y revisar bastantes archivos todavía para arrojar más si cabe. Lo que pasa es que toda investigación tiene que tener un punto, poner pie en pared, para después continuar con todos esos datos y todas esas cuestiones que paralelamente van surgiendo a cualquier investigación. Agradecer, como no, pues la figura de Manolo, también a Eduardo, también a Antonio, por su presencia, por arropar también a Manolo en este día tan importante para él y por ende también para el mundo de la cultura. Y como ha dicho también Miguel, la importancia que tienen las bibliotecas, ¿no? Estamos en este centro cultural que tiene ya casi 90 años, no estamos a la altura de Jerez, pero nos vamos acercando poquito a poco. Y precisamente, pues qué mejor motivo de celebración en ese 90 aniversario que va a cumplir la Biblioteca Municipal en enero, que vamos a empezar enero pues con una inversión potente en nuestra biblioteca de alrededor de 150.000 euros a través del Profea, para ponerla un poquito más actualizada y más al día, ¿no? Vamos a intentar pues mejorar servicios, mejorar algunas de las dependencias y la climatización para que la gente también siga encontrando la comodidad. No solo hablamos de conocimiento, de lectura, sino también para que puedan estar en una estancia totalmente acomodadas y dignas para su uso. Vamos a hablar esta tarde, como ya bien sabéis todos, de Federico Oliver, y vamos a hablar con él vamos a hablar de Chipiona, de teatro, de libros, de literatura, de historia de Chipiona y de biblioteca. Federico Oliver, celebramos con este acto, se clausuran los actos que se han organizado para conmemorar el 150 aniversario de su nacimiento y 65 ya de su fallecimiento. Pero no es solo la figura de Federico Oliver la importante por el tema de dramaturgo y escultor, que anteriormente fue escultor, incluso estuvo trabajando en una de las muchas restauraciones que se ha hecho de la Catedral de Sevilla como escultor, sino que fueron los hermanos Álvarez Quintero, la amistad con los hermanos Álvarez Quintero de Utrera, la que le llevó al mundo del teatro. Pero no solo importante su obra, sino que fue el iniciador de una dinastía que al casarse con una actriz, sus hijos también fueron, y su nieto es Jaime Darmiñán, el director de cine que todos conoceréis. Ahora nos va a hablar su bisnieto, hijo de Jaime Darmiñán, que hemos estado comentando fuera del acto, que yo tuve la suerte de intervenir en una de las películas, una serie de Jaime Darmiñán, que fue El Juncal, de Paco Raval, que todos conoceréis, la historia del torero El Juncal, que se rodó en Sevilla, y precisamente ahora recordándolo con él, trabajaba lógicamente en ese equipo, y nos ha venido a la memoria pues todas las personas que intervenían en aquella serie, que bueno, fue una de las más famosas de la televisión y todavía al día de hoy se sigue recordando como la serie de Juncal. Os dejo entonces con él, con su bisnieto, con Eduardo, para que nos recuerde la figura de su bisabuelo. Buenas tardes. Primero quiero agradecer a Manuel y al Ayuntamiento de Chipiona por este libro y poner en relieve la figura de mi bisabuelo Federico. En mi familia, todo el mérito y todo, siempre se hablaba de los Armiñán como escritores, de mi bisabuela, la mujer de Federico, de Carmen Cobeña, como actriz, y Federico siempre se le dejaba un poco de lado, pero para mi padre era una figura fundamental, la figura de su abuelo Federico, y por supuesto para la hija de Federico, de Carmen Oliver, que era la madre de mi padre. Y por eso para mí esto de venir a hablar de Federico es muy importante y sobre todo muy entrañable. Y repito, tengo que agradecer a Manuel por su iniciativa de tratar y de escribir un libro. Yo hace
tiempo, bueno, no demasiado tiempo, hace como 3 o 4 años, revisando y deshaciendo la biblioteca de mi padre, encontré un libro que he traído aquí, que es un poemario de Federico Oliver. Aunque el libro se llama La poética del dramaturgo, la parte poética de Federico no es conocida. O sea, este libro no está editado, esto es una encuadernación de mi padre, que hizo mi padre, y está escrito a máquina, y es un libro que, bueno, no editaron, sino que hizo mi padre, y bueno, y que tiene otro, Manuel, que yo le he regalado, y que él me ha dicho que es para toda la gente de Chipiona, y que espero que con el apoyo del ayuntamiento lo podamos editar. Y entonces, leyendo al encontrar este libro y leyendo todos sus poemas, para mí fue muy importante, y descubrir la figura poética de Federico, pues para mí significó mucho, porque bueno, no todos, pero bueno, conocemos su obra dramática, teatral, todas sus obras, como Los semidioses, y entonces al encontrar esto, yo me sentí muy cercano a él, y me llegó al alma. Y me gustaría leeros un poema que escribió él. Este libro, se hizo una presentación de sus poemas en 1938 en una librería, ¿cómo era? Los Galeotes, una librería en Madrid, y lo presentaron entre otros Eduardo Marquina, y hablaban de la importancia de la poética en la vida de cualquier artista. Y no reconocían en Federico, decían, bueno, tú has sido escultor, has sido dramaturgo, pero ahora con 58 años es cuando de verdad te has convertido en un literato. Y fue porque hasta ese año, hasta cuando él tuvo 58 años, no se había publicado, ni se había leído, ni se había escrito nada sobre su obra. Entonces, me gustaría leeros este poema, que para mí me parece muy relevante de lo que él pensaba. Se titula Al lector. En las playas remotas de mi primera infancia, en sus arenas límpidas, mi mano registraba entre líquidas perlas cabellos de algas rojas como la sangre de Urano. Yo recogía las conchas de nacaradas valvas y lindas piedrezuelas y caracolas blancas, y los caracolillos, castillitos de nacas que habitaban crustáceos de pinzas escarlata. Tal era mi delicia en mi primera infancia, recoger los mares de la encantadora fauna. Lector, ahora me encuentro en la gélida playa de un acabar la vida, de un entrar en la nada. El horizonte pinta irisaciones cárdenas del sol que desfallece en la puesta planetaria, y en el silencio grave de la hora inmaculada, cuando la mar se aleja sorbida en la resaca, yo quisiera ofrecerte las gemas de mi alma. Son perlas de mis conchas, son conchas de mi playa, que joyas me parecen, aunque no valgan nada. Que el dolor del poeta, si es dolor de su alma, cristaliza en diamantes que al nacer fueron lágrimas. No sé, este es un poema que a mí me parece muy relevante de lo que era la figura
de Federico. Me cuesta decir Federico, es que Manuel me dice siempre Federico, yo siempre digo mi bisabuelo. Pero, no sé, me he sentido muy bien leyéndolo y dando a conocer y comprometiendo al alcalde Sanlúcar de Barrameda para que editemos este poemario como... Que me parece muy bien que se lo pida al alcalde de Sanlúcar, pero... De Chipiona, perdón. Que sea de Chipiona. Después de esos preciosos versos, lógicamente dedicados a las playas de Chipiona, vamos a dar paso a las personas que realmente, como hemos comentado también antes de empezar, hacen que Federico todavía al día de hoy siga vivo. Y sin lugar a dudas, y en palabras de Manuel Monge Lorenzo, el responsable mayor de que se siga al día de hoy hablando de él es el catedrático emérito de literatura de la Universidad de Oviedo, don Antonio Fernández Insuela, que tiene el honor hoy de estar aquí con nosotros y es el que mejor puede hablar de la obra de Federico. Lo voy a dejar ya con él y con Manuel Monge, al que no necesita presentación, todos lo conocéis, poeta, escritor, ateneísta del antiguo Ateneo y del nuevo Ateneo, que organiza también, colabora en la organización de este acto y que en el caso del catedrático, reseñar solo, que me llamó la atención, que nació en una pequeña aldea de gallega, en la que él me ha comentado que había 10 o 15 familias y no más, y de ahí empezó su carrera como profesor primero de literatura y que acabó como catedrático emérito de la Universidad de Oviedo. Buenas tardes. Es para mí un inesperado honor el encontrarme hoy aquí ante ustedes. Digo inesperado porque no podía yo suponer que se iba a producir algo que me parecía de justicia, que en algún momento tenía que suceder, pero que yo no veía próximo. Y era un homenaje a un dramaturgo, a un escultor, dramaturgo, narrador, tiene un libro de cuentos, El pobre violín, que es magnífico, al menos algunos de los cuentos, empezando por el que se llama Mora de la Sierra, y que quizá merezca un estudio, o al menos una edición con un pequeño prólogo. Así es que ya sabes que te estoy sugiriendo un posible tema. Pero sobre todo era conocido como dramaturgo y en su momento también, en su época, en el primer tercio del siglo XX, conocido como director artístico de la compañía teatral que formó con su mujer, con la gran actriz Carmen Cobeña. En esa época, por lo menos hasta los años 20, junto con María Guerrero, la figura principal en el ámbito de la interpretación femenina en España. Luego se retiró tempranamente, vinieron otras actrices, pensemos en Margarita Xirgu, que acabó muriendo en el exilio, la actriz que hizo varias de las obras de Lorca, pero hasta el año veintitantos la pareja de actrices María Guerrero, Carmen Cobeña era la fundamental para el teatro comercial, serio, dramático, muchas veces dramático, otras veces más pacífico en la presentación de las historias, pero que tenían un éxito enorme. Un éxito que además, en el caso concreto de Carmen Cobeña y Federico Oliver, se manifiesta en algo que era una prueba de que tenían un prestigio que le llevaba más allá de España. Me refiero a que marchaban a Hispanoamérica con una compañía, con lo que significaba mover en aquellos años una compañía de decorados incluidos, compañía de actores, de figurinistas, etcétera, ir en barco hasta Cuba, hasta México, hasta Venezuela, hasta Colombia o hasta Argentina. Y Federico Oliver y Carmen Cobeña estuvieron 2 temporadas, 2 épocas distintas, en el año 1903 y en el año 1923 en Argentina, en Buenos Aires, pero también en alguna ciudad grande de Argentina y en el vecino
rival, por decirlo así, Montevideo. Entonces, yo no pensaba que se pudiera realizar pronto un homenaje y me encuentro con que un día me llama Manuel Monge, al que yo no conocía, me plantea lo que se pretende hacer desde el ayuntamiento y lógicamente, mi contestación es inmediata, pues cuenta conmigo en lo que yo os pueda ayudar. Lo que pasa es que me pidió algo recientemente, que es lo que voy a hacer hoy, que en cierto modo me puso en un compromiso, aunque yo estaba de acuerdo con él. Aparte de hacer el prólogo del libro, recientemente me dijo, a la hora de hablar de este acto, me dijo lo siguiente: su intervención en la presentación me gustaría que la dedicara a rememorar sus trabajos sobre Federico Oliver, si quiere de un modo improvisado, dejando libertad a sus recuerdos, anécdotas. El prólogo podrá leerlo todo aquel que acuda al libro. Creo que gustaría más su experiencia, pero es libre de hacer lo que crea oportuno. Yo estoy de acuerdo, evidentemente que no tiene sentido que yo lea el prólogo aquí si ya el prólogo está en el libro, ¿no? Otra cosa es que utilice alguna referencia del prólogo para hablar ante ustedes, ¿no? Me dio 15 minutos de tiempo. Me temo que igual hablo un poquitín más, porque creo que hay cosas que a lo mejor no son de conocimiento general sobre Federico Oliver y me gustaría aprovechar este acto para transmitírselas a ustedes. Lógicamente, este homenaje tiene también un destinatario ausente, inevitablemente ausente, que es el propio Federico Oliver, y en mi caso quiero dedicarlo también muy especialmente a Jaime de Armiñán. Jaime de Armiñán, que como voy a decir enseguida, me ayudó cuando las circunstancias me llevaron a trabajar sobre Federico Oliver. Ha sido una magnífica sorpresa encontrarme aquí con el hijo, al que yo no conocía, pero que veo que tiene la bonhomía que tuvo su padre conmigo. Gracias al ayuntamiento, a las instituciones públicas o privadas que han colaborado también de un modo o de otro, y gracias a Manolo, aunque me haya metido en este compromiso de que por primera vez en mi vida voy a hablar más, no digo que básicamente, pero voy a hablar de mí y no hablar de escritores, ¿no? Bueno. Perdona un segundo. Mi padre está con demencia senil. Le hubiera encantado estar aquí porque para él la figura de su abuelo Federico era primordial en su vida. Doy fe de ello. Mi interés por la obra literaria de Federico Oliver surgió en 1974, cuando inicié mi tesis doctoral, que, dirigida por el catedrático de literatura española, don José María Martínez Cachero, versó sobre la vida y la obra del poeta, narrador y sobre todo dramaturgo Lauro Olmo Gallego, nacido en Obarco de Valdeorras, Ourense, en 1921 y fallecido en Madrid en 1994. Integrante de la llamada generación realista y cultivador del teatro social de posguerra. Teatro social de posguerra, recuerden esta frase, esta expresión. Al empezar a buscar bibliografía sobre dicho autor, enseguida me encontré con el libro que me descubrió a Federico Oliver Crespo. No fueron los profesores de instituto ni de universidad, sino el estudio titulado El Teatro Social en España, 1985-1962, publicado por Taurus Ediciones en Madrid en el año 62, cuyo autor era el narrador y crítico teatral Francisco García Pavón, narrador de cuentos, novelas policíacas, series de televisión, como saben ustedes, basadas en sus obras, ¿no?, de tipo policíaco muy peculiares. En las páginas 71-77 de ese libro se hablaba del autor nacido en Chipiona, si bien se centraba solo en dos dramas, En los semidioses, estrenada a fines de 1914, y El pueblo dormido, estrenada en 1965. Estrenada en 1917. Ese trabajo de García Pavón es el antecedente de otro, publicado en 1965, que es la edición conjunta de Juan José de Joaquín Dicenta, estrenada en 1895, recuerden el título de la obra de Oliver, y Los semidioses, que llevan un prólogo del aludido crítico. La lectura de esta última obra, es decir, de Los semidioses,
me descubrió a un autor que prestaba en ella, en esta obra, una clara atención crítica a determinados problemas de España en la segunda década del siglo XX, no solo al históricamente tan debatido problema de las corridas de toros, sino también, aunque fuera de pasada, a otros temas como la pobreza en el campo andaluz, el hambre, la emigración o la importancia de la cultura. Temas ubicados en las clases populares y que con las lógicas adaptaciones temporales y espaciales aparecían en la obra clave, entonces y todavía ahora, de Lauro Olmo, La camisa, que tras problemas con la censura franquista subió a la escena en 1962 y con la que, si no contamos el epílogo, cerraba su estudio del teatro social García Pavón. No recuerdo que Lauro Olmo, un entrañable hombre de bien, en algún momento de nuestra amistosa relación de casi 20 años, me hablase unos minutos acerca de Federico Oliver, pero a mí me pareció que entre la aludida obra de Los semidioses, y la del gallego afincado en Madrid, Lauro, había ciertas semejanzas temáticas e intencionales. Desde esas fechas, el nombre de Federico Oliver pasó a formar parte de los proyectos de investigación que yo pensaba llevar a cabo, aunque sin fijar una fecha para ello, pero también sin olvidar la anotación de cualquier referencia sobre el dramaturgo o la compra de cualquier libro suyo, lo tuviese ya o no. Si lo tenía, pues, y era otra edición, acostumbraba a regalarlo para que alguien lo leyese. Recuerdo una anécdota un tanto particular. Aunque tenía otra edición de Los semidioses, compré la publicada en 1914 por la madrileña Imprenta Artística de Sáez Hermanos. Llevaba una dedicatoria manuscrita del autor a un prestigioso, digo prestigioso, no solo famoso, que no es lo mismo, el periodista, fechado el 2 de diciembre de ese mismo año. Pero 60 o 70 años después de aquella dedicatoria, el libro seguía intonso, es decir, sin abrirlo. No se habían cortado debidamente las páginas y allí aquello, por lo menos, no había leído todas las páginas nadie. Consultando mis ediciones de Oliver, solo 10 tienen anotadas las fechas de su adquisición, por mí, que van de 1977 a 1979. Una en el año 77, 8 en el 78, de esas 8, 6 en una tacada en Madrid y 2 en Oviedo, y finalmente una del 79 en Madrid también. Obviamente no son todos los libros del autor, pero sí me parece que son una muestra significativa de las obras que compré en una época en la que yo, evidentemente, pensaba trabajar sobre Oliver, pero que no me podía poner a hacerlo, ¿no? Librerías anticuarias o de lance, ferias de libro de ocasión o rastros como el de Oviedo o el de Madrid, visitados a horas tempranas y rebuscando sobre todo en la baraúnda de materiales que ofrecían, y siguen ofreciendo, ciertos vendedores que no están especializados en literatura, fueron los lugares en los que por las fechas antiguas de todas las obras de Oliver había que rebuscar. La elaboración de lo que acabó siendo una tesis de más de 1.200 páginas, realizada a la par que tenía que impartir la máxima carga posible de docencia a cientos de alumnos, los compromisos de trabajos sobre Lauro Olmo y su generación realista o social, y otros compromisos inesperados e ineludibles fueron postergando, pero sin olvidarlo, mi proyecto sobre Oliver. Por fin, a primerísimos de los años 90, la convocatoria de una oposición me condujo a investigar sobre la vida y la obra del autor de Los semidioses, pero también de otros autores de otras obras teatrales, de algunos cuentos, director artístico de la compañía teatral con Carmen Coveña, como ya dije. Se trataba de estudiar a un escritor que, a pesar de su notable trayectoria artística en la preguerra, prácticamente no figuraba en los casos repertorios bibliográficos, con frecuencia de difícil acceso, ni en los fondos de las bibliotecas más próximas al investigador. Doy cuenta de esos trabajos sobre Oliver y otros posteriores en el prólogo al libro de Manolo. Tras la lectura de esos breves y escasos estudios sobre nuestro autor, y obviamente de todas las obras que había adquirido o había pedido en préstamo a través de la biblioteca del Campus de Humanidades de la Universidad de Oviedo, eficacísimo, me dediqué a tratar de localizar dos tipos de informaciones: la correspondencia epistolar de Oliver con personalidades de su época y las reseñas de sus diversos estrenos y otras informaciones sobre nuestro autor. Para lo primero acudí a la SGAE, a la Sociedad General de Autores de España, en solicitud de la dirección de los herederos de diversas personalidades teatrales del primer tercio del siglo XX, incluidos los herederos de Oliver. Otra anécdota.
En la carta de contestación de la SGAE, respecto de las direcciones que me podían dar de los herederos, a la hora de llegar Federico Oliver, se limitan a decir Federico Oliver, sin herederos. Con los datos que me facilitan de otros autores, escribo, por ejemplo, a los herederos de Benavente, amigo de la pareja Oliver-Cobeña, o de los hermanos Álvarez Quintero, que lo apoyaron muchísimo cuando coinciden en Madrid. Con mediógrafos, tanto uno como los otros, de los que la compañía teatral de Cobeña y Federico habían representado diversas obras. Carmen incluso representaciones antes de conocer a Federico. Las contestaciones de los herederos de Benavente y de los Quintero fueron infructuosas, pues afirmaron que no disponían de la documentación que yo buscaba, que no tenían documentación, incluso en algún caso, que el autor de los que eran herederos rompían todas las cartas. Si es así, es una lástima académica, histórica, cultural, etc., ¿no? A pesar de lo indicado por la SGAE, pude localizar a un nieto del dramaturgo y de la actriz, el gran director de cine y televisión, dramaturgo, articulista y memorialista Jaime de Armiñán, al que el 7 de abril de 1991 escribí una carta en la que le comunicaba mis proyectos. En mi trabajo pienso prestar atención no solo a las obras que escribió Federico Oliver, sino también a las actividades que como empresario teatral llevó a cabo junto a su esposa. Y más adelante indico, le agradecería profundamente me contestase si estaría usted dispuesto a recibirme para, en su caso, proporcionarme algunos datos sobre la trayectoria teatral de Federico Oliver, y entre paréntesis, y Carmen Cobeña. Es decir, yo consideraba de justicia estudiar a ambas personalidades artísticas, recalcando la importancia de la actriz y esposa. Idea que también comparte Manuel Monge en su libro y que le enriquece con abundantes informaciones, con frecuencia desconocidas, en lo que es uno de los mayores aciertos de su trabajo. Jaime de Armiñán accedió a recibirme en su casa madrileña de la zona próxima a la calle Arturo Soria. Me atendió con extraordinaria amabilidad y disposición a ayudarme en lo que pudiera, actitud que, por cierto, no siempre se encuentra a los investigadores cuando acuden a familiares de escritores o incluso a algunos de estos últimos. El resultado de la entrevista con Jaime de Armiñán fue un buen número de informaciones personales y profesionales sobre sus dos abuelos maternos. También me proporcionó diversas informaciones otra nieta de Oliver, por la otra rama familiar, Elena Oliver. Lógicamente, con el paso del tiempo también me ayudarán otras personas. Dado ese lugar y el acto en que estamos, quiero mencionar a mi colega, el catedrático Alberto Romero Ferrer, que ya intervino en este homenaje hace 2 semanas, junto con el profesor catedrático jurado, José Jurado Morales, ¿no? Alberto Romero Ferrer, en una carta del 21 de marzo del 94, me proporcionó una información sobre Oliver que me resultaba muy difícil, por decir imposible, de conseguir desde Asturias. Por lo que se refiere a archivos, bibliotecas varias y hemerotecas, debo recordar muy especialmente la Gran Hemeroteca Municipal de Madrid, la mejor hemeroteca de España, en la calle Conde Duque. A esta, a veces contando con la ayuda de mi esposa, también profesora universitaria, acudía en una época en la que no existía prensa digitalizada, sino, en el mejor de los casos, microfilms de algunos fondos hemerográficos con imágenes a veces muy desvaídas o al revés, excesivamente oscuras, por no decir negras, totales. Allí busqué reseñas, entrevistas o noticias varias de y sobre Oliver y Cobeña en publicaciones culturales y en la variada prensa de información general, muy importante para conocer la literatura, tanto o más a veces que las revistas culturales, ampliando así notablemente los datos que me proporcionaban los limitados fondos de revistas y periódicos o míos o de la Universidad de Oviedo en sus versiones originales o en algunas reproducciones similares. Dentro de los estrechos límites de tiempo inevitables para quien tenía que desplazarse desde Oviedo a Madrid y sin ayudas públicas para la investigación, procuré consultar no solo los 2 o 3 días que la prensa dedicaba al estreno de una obra teatral, la víspera del estreno, el día del estreno y la reseña del estreno, sino varios días o semanas antes y después de la primera representación. Las razones son varias. En primer lugar, porque las críticas teatrales de los periódicos de entonces se acostumbraban a redactar al salir del estreno, para que apareciera en el periódico de la mañana siguiente. Se imprimía de noche,
lo que se acaba de escribir a las 12 de la noche, después de terminarse la última función a las 11 o la hora que fuese, ¿no? Las críticas más numerosas no siempre se redactaban con opiniones suficientemente pensadas, pero también había otras que se retrasaban algún día más y eran, o podían ser al menos, más sosegadas, vamos a decir, más acertadas, quizá. En segundo lugar, porque con frecuencia el público de la noche de un estreno teatral es un tanto particular, pues él asiste a numerosos amigos del dramaturgo, inclinados a la benevolencia en los aplausos, pero a veces también asistían los enemigos de este, predispuestos al pateo vengativo. En consecuencia, la obra puede tener un gran éxito, un gran fracaso la noche del estreno, con ese público particular, y después recibir una acogida opuesta a la de ese primer día, fuera fracaso o estreno. Y en tercer lugar, porque varios días antes o después del estreno pueden aparecer entrevistas, polémicas o noticias relacionadas con la obra y el autor, los proyectos inmediatos o lejanos de este, etc. Esa ampliación del periodo de búsqueda de informaciones era aún más necesaria en el caso de Oliver y Cobeña, dado que Oliver no era solo dramaturgo, sino, como sabemos, tenía otras funciones, otras tareas, entre ellas la de director artístico de la compañía con su esposa. Una compañía que además, como dije, pues desplazaba no solamente por toda España, sino en ocasiones al extranjero, llevando en el repertorio obras suyas, obras de escritores españoles o extranjeros contemporáneos, a veces de escritores que, por muy famosos que fueran, no conseguían estrenar ciertas obras. Es el caso de Unamuno, o repuso obras o estrenó obras de Galdós, que escribe teatro que no tiene buena acogida entre los empresarios comerciales, y a veces profesionales, pero comerciales, y a veces tampoco entre el público. Pero era un teatro distinto al que hacían, diríamos más serio que el que hacían otros que tenían más éxito, ¿no? Representó la compañía Cobeña, Oliver representó por primera vez La Celestina, una obra de 1499, con el título de Calisto y Melibea, y en adaptación del crítico Francisco Fernández Villegas Ceda. Y así subió a la escena por primera vez en la historia 400 años después de su publicación. La Celestina es muy extensa y era muy difícil de representar. Oliver y Cobeña lo hicieron y fue un magnífico montaje. Estos recorridos por España tienen un lugar muy importante en el libro de Manuel Monge y nos proporciona multitud de datos sobre cómo era la vida teatral fuera de Madrid, centro emisor y difusor del teatro profesional, y en menor medida Barcelona, lógicamente, ¿no? Aunque Barcelona fue la primera emisora de otros tipos de teatro más novedosos y originales, más europeos, por decirlo así, que Madrid, el teatro simbolista, por ejemplo. De los materiales que recopilé se derivaron 7 trabajos que vieron la luz en libros y revistas editados en España y en Estados Unidos, desde 1995 hasta el año 2000. 6 de ellos están dedicados específicamente a Oliver y a Cobeña, o obras suyas, al pueblo dormido, a los semidioses, a periodos de la vida de ambos, de la vida como compañía teatral, de la vida como autor Federico, etc. Y ¿qué intentaba hacer yo? Pues, en cierto modo, un esquema de la trayectoria vital de esta pareja, artística y personal. Hacer por lo menos un esquema que sirviese de punto de partida a quien quisiera ya ampliar posteriormente su labor de conocimiento y de transmisión del conocimiento mediante publicaciones relativos a estos autores. Si quieren un esqueleto, puse el esqueleto en pie, los que vengan detrás, ya ha venido en este caso Manolo para la parte biográfica, que lo rellenen con músculos fuertes y poderosos que yo, por distintos motivos, pues no pude hacer en su momento. Hay un artículo mío que no está dedicado especialmente o específicamente a Oliver o a Cobeña, sino que está dedicado a Lauro Olmo. Es un artículo en el que hablo de la relación de Lauro Olmo, autor de teatro social de posguerra, con el teatro español de preguerra, sobre todo el teatro de denuncia social, política, etc., ¿no? Y ahí presto atención a la relación, a la semejanza que yo encontré entre las obras de uno y otro.
Es decir, se confirmó lo que la lectura inicial de La camisa y de los semidioses me había sugerido, que había una notable coincidencia de intencionalidad y de temas que pudieran tratar unos y otros. En el fondo son dos autores, y con esto voy ya terminando, son dos autores que tienen una actitud ética acerca una manera de pensar de cuál debe ser la función de la literatura. Evidentemente tiene que ser arte, pero tiene también que referirse a la realidad y sobre todo referirse con una actitud crítica, de denuncia de los males, de las lacras sociales que lamentablemente no son solo propias de una época, sino que muchas veces se repiten en épocas y siguen existiendo, porque a fin de cuentas son consecuencias de la conducta humana con todos sus pros y sus contras, sus modos de actuar pensando en los demás, pensando solo en uno, etcétera, ¿no? Les voy a sí a señalar un ejemplo o dos ejemplos, unos de Lauro y otros de Oliver. Los de Oliver están más extenso en el prólogo del libro, pero voy a referirme a ellos. La primera vez que conocí a Lauro Olmo en persona fue en el año 73, hacia noviembre del 73, sin gracia, en noviembre del 73, en su piso de alquiler, en la carretera de Andalucía de Madrid, en el kilómetro 7,5. Digo estos datos precisos porque no era una persona que pudiera vivir en el centro de la ciudad, donde lo habían expulsado de la casa donde su mujer vivía desde hacía años de alquiler, con la acusación de que era una casa que estaba en ruinas, a pesar de certificados de arquitectos como Fernando Chocagoitia. Los desalojaron, fue el último superviviente en Madrid del barrio Pozas, donde ahora está en la calle Argüelles o Princesa, un gran centro del Corte Inglés. Recurrió, lo echaron, al cabo de una serie de años ganó, pero se había ido a la calle y tuvo que dejar esa casa familiar, por decirlo así, de la familia de su mujer, un personaje muy interesante, Pilar Enciso. Bien, pues ahí llego yo, con todos los temores, a hablar con Lauro y me dice, hay tres cosas que me marcaron, diríamos, me indicaron el modo de ser, que luego además iba a demostrar con hechos. Primero, me dice, tú sabes que cuando se estrenó La camisa, la obra La camisa, hubo críticos que dijeron que lo que yo exponía ahí era falso, que era exagerado y demás. La camisa habla de problemas de miseria, pobreza, chabolismo, en un barrio popular, obviamente, de Madrid, y cómo las familias sobreviven como pueden, y algunas se plantean que hay que emigrar porque evidentemente así no pueden vivir. Fueron provisionalmente, pero esa provisionalidad lleva 15 años y hay 2 hijos en la familia protagonista que hay que cuidar, que hay que enseñar, y hay que comer, digamos, la sardina a repartir entre 5 familiares, el matrimonio, los 2 hijos y la abuela. Entonces me dice, mira lo que ves desde esa ventana. Ya digo, un piso 13, alto, con buena perspectiva, y lo que veo yo es, digamos, superficie equivalente a varios campos de fútbol de primera división, de chabolas. 11 años después del estreno de La camisa, en el año 73, en el kilómetro 7,5 de la carretera de Andalucía, yo, personalmente, vi una superficie enorme de chabolas. Me temo que no han desaparecido esas u otras todavía. Segunda cuestión, cuenta con todo lo que yo te pueda ayudar. Y con hechos, ya me dio una serie de informaciones, de recortes, de prensa, de todo tipo, entrevistas, reseñas de sus estrenos, me dio algún ejemplar de los cuentos, que es un magnífico cuentista, Lauro Olmo. Tiene una colección final que se llama Gloffer de Bien y otros cuentos, que tiene cuentos magníficos. Es decir, no solamente lo ofrece, sino que además en ese momento ya me pasa ese material. Y la tercera cuestión que me dice,
supongo que a partir de ahora iniciaremos una relación de amistad, pero que la amistad no te haga cambiar tu opinión respecto de mí, si no coincide con la mía. Como autor me gustaría que dijeras que todo lo que escribo, casi todo, que está muy bien. Pero yo soy el primero que sé que no es así. Pero tú, además, no te cortes por la amistad. Hombre, preséntalo con argumentos, con datos, con razonamientos por lo menos verosímiles y demás. Pero que la amistad no te haga olvidar que tú eres el crítico que tiene que opinar con objetividad, con la mayor objetividad posible, habría que decir, aunque evidentemente nos equivoquemos a la hora de opinar. Fueron 3 lecciones de ética y de conducta, de solidaridad y de generosidad un día. Federico Oliver, en los últimos años de su vida, un detalle de generosidad, cedió el título de su primera obra de teatro, La muralla, sobre la muralla social que hay en una relación amorosa de distinta clase social, a Joaquín Calvo Sotelo, que escribió una obra de teatro que se pasó a llamar, por la autorización con la que cedió Oliver, que se llamó La muralla, y que tuvo mucho éxito, porque aunque es una obra con trampa final, es la primera vez que en el franquismo se hablaba de los casos en los que vencedores de la guerra o afines, ricos, o que se habían hecho ricos, debían la riqueza a trampas, engaños, mentiras, falsedades, para apoderarse de fincas de los derrotados. El personaje protagonista se siente próximo a morir, quiere, diríamos, morir en paz, y entonces decide devolver todo lo que adquirió ilegalmente con esas falsedades. Y lógicamente se levanta una muralla en medio, empezando por gente de la familia que dice: ¿cómo vas a hacer esto? Que nos dejas en la miseria a todos. Esa es la muralla. El resultado final es una trampa, porque muere antes de que realmente se entregue, se devuelva a su dueño lo que él robó, aunque él muere con la tranquilidad, entre comillas, de haber querido hacer las cosas correctamente. Siguen los ricos siendo los ricos, aunque el origen sea como fue esa trampa. Ese tema, tratado además por una persona de una familia vinculada a los vencedores de la Guerra Civil, como era Joaquín Calvo Sotelo, causó una verdadera conmoción. En el año 54-55 más o menos, había varias compañías a la vez representando la obra. Bueno, pues el éxito de la muralla Calvo Sotelo le hizo olvidar la muralla de Federico Oliver. Y no estoy comparando calidades, porque cada una tiene sus méritos y sus defectos, y son temas muy distintos, ¿no? Pero es un detalle de la generosidad también de Federico Oliver en los últimos años de su vida, y todo lo que dedicó, habría que recordar, a mejorar él y ella también a la situación de los actores, escritores, el mundo del teatro, casas de acogida y demás, que todavía no está resuelto todavía plenamente hoy. Oliver escribió sobre los crímenes pasionales, que hoy diríamos violencia de género, en el crimen de todos. Escribió La prensa y la corrupción política, en El pueblo dormido. Escribió, y no solamente teatro, como dije antes, también cuentos, sobre la inmigración desde Andalucía, desde ese hipotético pueblo de Mora de la Sierra. La obra de teatro Mora de la Sierra y el cuento Mora de la Sierra del que procede, y que reaparece parcialmente en las escenas impactantes, escenas finales de Los semidioses. Escribió sobre la trata de blancas y el proselitismo en La Neña, escrito en Asturias, y sobre Asturias, la emigración asturiana a Argentina. Ellos habían estado en el año 3 en Argentina, en el año 4 escribe sobre eso. Es decir, escribe sobre hablando de los semidioses, las luchas fratricidas, que no tienen por qué ser de una guerra, pero sí luchas de enfrentamientos en una familia, entre hermanos, el tema del cainismo,
muy propio de la generación del 98, como uno demuestra, por ejemplo, en Abel Sánchez. Una generación del 98 a la que pertenece cronológicamente y también ideológicamente en ciertos aspectos Federico Oliver. Si tenemos en cuenta todos estos temas y más que podría señalar, tendríamos que preguntarnos si una sociedad que quiera ser digna no debe desear que haya escritores con esa postura ética, con el arte por el bien, que es el lema que dice Oliver en una autocrítica de su obra, de una de sus obras, del Pueblo Dormido. El arte por el bien, el arte que contribuya con la verdad a regenerar una sociedad. Es un regeneracionista, sobre todo en estas obras fundamentales de la segunda década del siglo XX. Ejemplos como el de Oliver creo que deberíamos tenerlos hoy, porque son un modo de, si se quiere, de patriotismo y de relación solidaria con las víctimas de una sociedad que tiene que padecer muchas de esas lacras sociales. Muchas gracias y perdón por haberme pasado del tiempo, aunque lo había anunciado. Con permiso, señor alcalde, voy a comenzar con los agradecimientos, sobre todo a todos los asistentes aquí en el acto que hacen un esfuerzo por venir. Bueno, en el libro están recogidos los agradecimientos y como no me quiero pasar ninguno, someramente voy a ir sobre ello, si lo encuentro. Normalmente los agradecimientos están al principio y yo lo habré puesto al final. Se ve que yo el libro no lo he tocado. Lo he trabajado, pero no lo he tocado, agradecimiento. Bueno, en primer lugar, a Carmen Álvaro y Eduardo Darmiñán Santonja, bisnietos de Federico Oliver, y sobre todo al eminente Jaime Darmiñán Oliver, que también hay que recuperarlo, porque sin su cariño y sin su colaboración esto no hubiera sido posible hacerlo tan fácil, ha sido más fácil. Bueno, aquí a don Antonio Fernández Insuela, que como Lauro Olmo, pues él me cedió también mucho material de primera mano, material original que tiene él, y en 2 paquetes llegó a casa, y con eso se dice todo, ¿no? Una persona que desconocía, ¿no? Y bueno, él está Oliver todavía vivo, porque bueno, yo lo he recuperado, pero si él no hubiera hecho ese trabajo que hizo, que está ahí, pues ya en aquella época ya hubiera pasado a mejor vida, y los literatos nunca mueren y el hecho está aquí, ¿no? Creo que está aquí. Bueno, a la SGAE también, porque también desde primera hora han colaborado, en especial a Mariluz González, que desde primera hora estuvo con nosotros, porque bueno, los Armiñán allí en la SGAE, pues es un peso, ¿no? Padre, presidente de honor de la SGAE, Jaime Armiñán, y Federico Oliver fue prácticamente el creador de la SGAE, y así es. La Fundación Juan March también, y a Celia Martínez, que también fueron las primeras investigaciones, al área de desarrollo de la ciudadanía de Diputación de Cádiz, que ha colaborado con la aportación de una subvención. También a José Jurado Morales, catedrático de la universidad, que me prestó su ayuda al principio y pude acceder a las primeras investigaciones, y sobre todo el Ayuntamiento de Chipiona, ¿no? Aquí el alcalde, Luis Mario Parcero Fernández de Retana, que fue el que me dijo, mira, hay una subvención, la vamos a perder, y yo creo que Federico lo merece, y todos corrimos y seguimos corriendo casi para que fuera posible. A Tano también, Tano, que fue uno de los primeros que conoció el proyecto, año y medio ya trabajando, y aquí estamos, y vamos a dar un año de guerra porque todavía queda mucho por hacer. Juan Luis Naval Molero, que lo tenemos aquí, bueno, pues otro de los que recuperó si no llega hasta esa placa, todos los niños de Chipiona no hubiéramos leído la placa, ¿no? Y no hubiéramos visto que este hombre existe, ¿no? Y él, con la Asociación Cultural Caipioni, pues ahí está. Y también sus trabajos de investigación, ¿no?
la biblioteca municipal, a Toñi, y bueno, esta magnífica biblioteca que tenemos aquí, con sus trabajadores, con todos los medios materiales que tienen, también nos ha ayudado. Wayne Jamison, que también me ha prestado su experiencia, a Juan Mellado y a Antonio Yerga por su colaboración, el apoyo y aportaciones, a Teresa Lafita y a María Rosa Cadierno sus investigaciones e indagaciones en Sevilla, a la Radio Televisión Municipal de Chipiona, que está ahí siempre con la cultura de Chipiona, a Encarni Gutiérrez, que mi querida profesora de mecanografía, no sé si está por aquí, no habrá podido venir, que bueno, era vecina de la casa natal de Federico Oliver, con mucho cariño también a Rafa Sánchez Martín, que también fue uno de los primeros que contacté para ello y, bueno, por desgracia, no he podido ver este libro. Bueno, ¿a quién más? A Carmen Moreno, que es la editora salvífica, que por ella tenemos este libro aquí, ¿no? Ha salido porque no salía y ella ha trabajado para que esté. Bueno, a mi esposa Yolanda Gómez, que ha trabajado, que me ha aguantado durante todo este periodo de investigación. Bueno, y a todas aquellas personas que haya olvidado y que no estén citadas aquí, que también les quiero pedir las gracias. Bueno, después de este paréntesis o de inicio que siempre es un poco emotivo, ¿no? Pues lo primero es decir que lo que me motivó la decisión de iniciar esta investigación, esta biografía, fue mi intención como escritor de intentar cubrir varios géneros literarios, porque tengo el concepto que un escritor no es un novelista, un escritor es más amplio, debe de tocar todos los temas si puede, ¿no? La prosa, la poesía, el teatro, bueno, como los escritores de principios del siglo XX, ¿no? Que eran inmensos, ¿no? Todos tocaban género. Entonces, bueno, yo quería tocar la biografía y para mí lo más fácil era vincularme a alguien que tuviera un apego, ¿no? Y bueno, no sé por qué me vinieron los 150 años, bueno, pues ya está, ¿no? No voy a escribir una biografía mejor en mi vida, sino estoy tan vinculado a un personaje que me llega, ¿no? Que lo tengo. Bueno, hay gente que son capaces de escribir biografías magníficas sin tener ese apego. Por ejemplo, Chávez Novales escribió, creo que una de las biografías mejores que existen, Juan Belmonte, Matador de Toros, y no era para nada taurófilo, ¿no? O sea que para eso hay que ser un profesional como él. Bueno, yo encontré esta oportunidad y ahí me agarré, ¿no? Las primeras investigaciones que hice para ver, bueno, si había sustento para la obra, para una obra de peso, ¿no? Pues constato que sí, que había material suficiente, aparte del que ya existía de Fernández Insuela y otros más, pero bueno, más hemerotecas digitales, que por desgracia en aquel tiempo no existían en el 99 y demás, cuando ellos investigaban, ahora es un lujo. Y bueno, veo que sí, que hay un sustento, vamos, el primer paso, primera prueba superada, vale, sigo para adelante, vamos adelante. Y en una segunda instancia vuelvo a Madrid a investigar ya más de lleno el archivo y a contactar con la familia, con Álvaro, con Carmen, con Eduardo, y bueno, y me brindan todo el apoyo. Entonces, bueno, pues fácil, ¿no? Me lo ponen fácil y tengo que hacer. Ya en el ínterin de todo esto, pues mi hija decide irse a estudiar a Madrid. Ya tengo la base de operaciones en Madrid también, o sea, porque las investigaciones son muy costosas, muy laboriosas, como bien sabe él, y bueno, eso estaba allí. Cuando vuelvo a Madrid la segunda vez, ya Carmen me recibe allí, vamos al piso de vuestro padre, de Jaime, en pleno barrio de Salamanca, en la calle Hermosilla, me enseña el archivo familiar que tienen allí, bueno, me quedo sorprendido con lo que hay, y al poco tiempo me llaman, a los 2 o 3 días, yo soy un total desconocido para ella, que no lo quieran, y me dicen, hemos decidido regalarte este libro de poesía que está aquí, y bueno, para mí ya lo que faltaba, ya no puedo decir que no, la biografía va para adelante, el compromiso ya es ineludible, y bueno, aparte ya había ese compromiso moral, ¿no? Ya en la fase de investigación y documentación empiezo a ver esa pequeña lucecita en el firmamento que era Federico Oliver, pero cada vez la veo más grande, ¿no? Y me empiezo a sorprender, ¿no? Y veo que, bueno, que ha nacido una estrella, pero que a nadie, pocas personas, salvo
Antonio y poco más, pues han puesto el foco sobre él y bueno, yo creo que el compromiso se redobla porque veo que encima es una persona que no está tratada como debiera, ¿no? Y hay que reivindicar su vida y su obra y ahí hay que estar. Bueno, ya al igual que Antonio me recorrí toda la librería de viejos de Madrid, buscando originales de sus obras, la Feria del Libro Antiguo de Recoleto, en fin, la Cuesta de Moyano, y algún librero ya me había dicho, ayer me preguntaste sobre esto ya, o sea, que me puse un poco terco porque claro, hay veces que en la librería de viejos hay que ser un poquito terco también, ¿no? Para que te saquen lo que quieren. Bueno, y después algunos libreros magníficos pues te hacen pasar a la trastienda, contar historias, en fin, cosas unos recuerdos muy bonitos. Y bueno, ya durante toda la investigación, pero sobre todo en la escritura, descubro en el texto que voy escribiendo o que voy perfilando que se van añadiendo capas, ¿no? La prensa de la época, los críticos, los lugares, los teatros, los literatos, los personajes públicos, un primer tercio del siglo fascinante, del siglo XX fascinante, y muy en contraste con la decadencia política y social de aquella época. O sea, un contraste radical, ¿no? Como había esa riqueza cultural. Y una primera enseñanza que me da esta escritura del libro es que lo que vertebra a España es la cultura, ¿no? Creo que es lo fundamental. No todos los actos de Federico Oliver se centran en Madrid, ¿no? Allí hizo su vida, pero curiosamente Carmen Coveña y la compañía trabajó más fuera de Madrid que en Madrid. O sea que es un patrimonio, podemos decir, nacional, y bueno, ahí están los cómicos de la legua, ¿no? Que acreditan todo ese paso por las carreteras, que yo me pongo un poco pesado diciendo llegan a tal lado, se van a tal lado, vuelven, y me vuelvo pesado porque también quiero que se vuelva pesado para el lector, ¿no? Porque así fue, ¿no? Donde mordieron el polvo de todos los caminos, de todos los teatros de España. Y bueno, y hay que imaginarse un poco eso. Yo por eso también estructuro un poco el libro haciendo paralelismo con la obra teatral. Y son actos, hay 3 actos, un primer acto, un segundo, un tercero. El primero es esculpiendo al dramaturgo, o sea, el escultor va esculpiendo poco a poco al dramaturgo, ya en la etapa ya de Madrid el dramaturgo está en escena, y la tercera pues, que recuerda ahora, que no lo recuerdo, son tantas cosas que al final, tantos datos que muchas veces dudas de fecha, de todo, se van acumulando. La tercera, Luis Mario, es el tercer acto, es la poesía del dramaturgo, al igual la poética del dramaturgo. Yo tenía en mente este título de la poética del dramaturgo, porque claro, ya tenía en mente más o menos una composición de lugar de todo el libro, y es una palabra poética en una cuarta o quinta sección del diccionario de la lengua española, amplia, ¿no? De poética en el sentido de sentimiento, la poética de él, que como él, cuando ya es mayor, pues hace poesía o descubre la poesía. Yo sospechaba que por lo que había leído y he visto, que tenía que haber escrito poesía por el sentimiento por el hondo sentimiento que plasma en todas las obras. Y finalmente pues aparece el libro que ya se conocían algunas poesías, pero no todas como en el libro. Y entonces también el libro se desvela, lo dejamos ahí un poquito porque se le dice la poética del dramaturgo, ¿no? Al libro. En todos esos actos pues están las varias etapas y escenas vitales de Federico Oliver, ¿no? Con los diferentes escenarios y escenografías. Bueno, y como bien ha apuntado Antonio, pues las facetas principales de Federico Oliver, pues escultor, dramaturgo, esgrimista cuando llega a Madrid, director artístico, empresario teatral, adaptador teatral, miembro de la Junta Directiva del Ateneo de Madrid y del Círculo de Bellas Artes, presidente de la Sociedad de Autores Españoles, promotor de las GAE, miembro del Montepío de Autores, articulista, aficionado a los toros, aunque parezca lo contrario, contertulio empedernido, director de alguna que otra institución, también flirteó con el incipiente industria cinematográfica, y bueno, fue afiliado al Partido Republicano de RU, culto, decía vuestro padre que no pisó la universidad, sí hizo estudios de Bellas Artes, que no culminó y demás, pero que no conocía a una persona más culta que él
que no hubiera pisado la universidad, que en aquel entonces la universidad era la fuente de todo, ¿no? Ahora hay mucha más variedad. Y bueno, y aparte todo ese que añadí, pues que era padre de 3 hijos y esposo de Carmen Coveña, que era una gloria nacional, ¿no? Que tenía mucho peso. Y ahora pasando un poquito al plano de cómo afronto yo la escritura de la biografía, creo que intrínsecamente la realización de una biografía o de una investigación es quizá el trabajo más difícil que haya, ¿no? Más complejo de escribir. Si a ello se le une, como en mi caso, que el autor toca otros géneros literarios, también, porque ya te tienes que salir de ti mismo para escribir la obra también, y se acrecienta un poco más la complejidad, ¿no? Hay que escribir con cierta distancia, ¿no? Porque no te puede entrar de lleno en la obra, tú tienes que estar un poquito sobrevolándolo todo respecto al biografiado, ¿no? Tiene que estar un poco... porque yo creo que escribimos de él y debemos dejar a un lado el yo y el nosotros y centrarnos en él. Ese es un aspecto esencial que comentamos nosotros, que es el rigor del biógrafo, ¿no? Si hacemos una biografía debe ser histórica, después hay otro tipo y se basa en documentos, en hechos. Después, si queremos hacer una biografía novelada, una ucronía y demás, es muy legítimo, pero eso es harina de otro costal y hay que afrontarla de otra forma. Y una biografía pues histórica, pues es eso, histórica, ¿no? También, y eso es una decisión que yo tomo, hay que decidir el grado de implicación o de presencia en la obra que vas a escribir, ¿no? La presencia del autor y del biógrafo en la historia. Y yo lo tenía muy claro que debía perseguir en todo momento ser un biógrafo omnisciente, porque es inevitable, ¿no? Intentar saberlo todo, pero a la vez invisible, o sea que no, yo no debo aparecer porque ahí están los documentos, los hechos, los cronistas, los críticos literarios, las personas y el propio biografiado, que, bueno, si lo dicen ellos, porque no hay que añadir ni un renglón, si es posible, ¿no? He intentado que todo lo digan los demás porque todo es elogioso. Y sobre todo también hay una técnica japonesa que me encanta, que yo no practico, por cierto, porque es el kintsugi, que para el que no conozca es sobre un objeto de decoración que se rompe, se recompone con una resina de barniz dorado y demás, y entonces se recompone el objeto y sigue la vida, ¿no? Un ejemplo que podemos hacer mucho paralelismo con la vida. Pues yo creo que todas esas fracturas son parte de esa vida de intentar recoger todo lo que había, volverlo a unir y que brille por sí solo, porque creo que sí, bueno, está ahí todo escrito, ¿no? Huelga, lo que yo diga huelga, porque yo puedo hablar muy bien de él, pero es que está escrito, o sea, el que lo lea lo va a ver. Y bueno, hay que embellecer ese arte, pide que hay que embellecer las heridas, ¿no? Que todos tenemos heridas, igual que esos cuencos, esos objetos, hay que recomponerlas, reconstruirlas, y yo he intentado, pues eso, recopilar esos fragmentos biográficos dispersos y he querido ensamblarlo para mostrar la figura y la belleza de Federico Oliver, el cual se encontraba, creo que estamos de acuerdo, arrumbado y tapado por muchas capas, ¿no? Y hay que sacarlo y bruñirlo a él, ¿no? Sacarle todo el brillo y que todo el mundo conozca la verdadera dimensión de él, porque la tiene. Bueno, está en el libro y lo dicen los demás, no lo decimos, no lo digo yo, ¿no? Y ahí está plasmado, creo. También he intentado mostrar todos los perfiles de Oliver, porque tiene mucho, ¿no? Ya lo hemos visto antes. Hay algunas facetas a las que no he llegado porque poco tiempo, yo ya disponía año y medio, muy poco tiempo para hacer una biografía, pero bueno, es que era ahora o nunca, ¿no? No había otra, y si era para una noble causa como ella, pues adelante. Entonces, bueno, ahí está, igual que pues, si no llega a hacer los trabajos que hizo, pues esto no sería nada, habría que hacerlo. Pues ahora mismo es lo mismo. La parte filológica, biográfica también, y esto ampliando con los recursos que tenemos ahora, porque claro, las bibliotecas digitales te aproximan a todo eso y desde casa puedes indagar mucho, ¿no? Y ya para finalizar, bueno, lo único que si este libro logra
que la figura de Federico Oliver reverdezca y sea valorado en su justa medida, que creo que es lo más importante, pues creo que hemos logrado el objetivo. Y nada más. Muchas gracias. Bueno, pues aquí está la obra, aquí están los actores. Muchas gracias, Manuel, porque en este poco tiempo y muy presionado también, porque la subvención hay que justificarla en el tiempo adecuado que conseguimos, cuando nos llegó la oportunidad de que había un dinero de la Diputación, dijimos, ideal, llevamos un año pensando que este era el año de Federico Oliver, digo, aquí hay que escribirlo, fue muchísimo antes del verano, con lo cual ha tenido poco tiempo, ¿no? Pero hoy se han confundido con el alcalde de Sanlúcar, ¿vale? Pero también tenemos un pequeño problema hoy, porque no, es que la imprenta se ha equivocado y ha puesto aquí que este libro está subvencionado por el excelentísimo Ayuntamiento del Puerto de Santa María. Entonces, no podemos sacar esto a la calle, porque entonces... Sí, porque puede ocurrir que perdamos la subvención porque no está el Ayuntamiento de Chipiona, ¿vale? Entonces, los libros no van a salir hoy, pero sí vamos a hacer lo que es una preventa. Es decir, que al precio módico de X euros, que ya nos lo dirán, pues nos apuntamos en el listado y recibiremos el libro con una pegatina aquí y un arreglo de este pequeño detalle que por un error tipográfico ha salido ahí, ¿vale? Y yo, como dije siempre, la tecnología está aquí tenemos todas las lecturas, pero lo que permanece es el libro, y nunca mejor que dentro de una biblioteca. Y recordaros que en los años 85-90 nos dirigimos a la Hemeroteca Nacional y solicitamos las obras íntegras de Federico Oliver Crespo. Los semidioses, la muralla, 85, 87, 88, solicitamos ya en aquella ocasión las obras, que creo que están en la biblioteca, como bien dice, en fotocopias de mucha mala calidad y en un sistema tal y cual. Lo lógico sería que este pueblo, que es el pueblo de nacimiento de Federico Oliver Crespo, poquito a poco fuera editando esas obras para darle su vida, y este regalo que tenemos aquí, que son los versos del presidente, ¿no? Los versos del presidente, nada más que inéditos. Con la generosidad de Manuel, yo cuando se lo regalé, no sé si en el acto del otro día en la casa, sí, la casa, tú dijiste que no era tuyo, que era de todos los... Entiendo que de todo Chipiona. Que lo compartir, ¿no, Federico? Que lo iba a compartir. Sí, no, digo que y entonces me dijo, pues habrá que editarlo para que sea de todos. Es que mira, hay un estante ahí arriba que está vacío y habría que llenarlo de libros de Federico Oliver, Los semidioses, La muralla, el otro y todas las obras que tiene Chipiona, porque también hay que recordar que hace 40 años nuestros libros cabían aquí. Hoy, afortunadamente, gracias a Juan Luis, gracias a la Asociación Cultural, gracias a tantos escritores y a tantas personas que están potenciando la cultura, se va ampliando nuestra biblioteca y eso es buena señal. Yo, en nombre de... Ya me toca a mí emocionarme. En nombre de mi padre y de mi abuela Carmen, pues es un agradecimiento infinito, porque para ellos la figura del bisabuelo Federico era, para ellos dos, sobre todo. Aunque estaba la grandiosidad de Carmen Cobeña, de su mujer, pues no sé, el cariño íntimo y de su hija Carmen y de su nieto Jaime era de Federico. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias y bueno, ya el libro ya se pondrá a la venta y espero que todos lo puedan disfrutar. Muchas gracias.